Hola chicas y chicos de segundo grado de secundaria. Nos volvemos a encontrar en este video para desarrollar las actividades propuestas para el día 4. Vamos a emplear propiedades geométricas para la construcción de un triángulo. Estamos en la semana 31 y este video está dedicado a los estudiantes de segundo grado de secundaria. Recuerden que se está trabajando el uso del tiempo libre, cómo estamos utilizando nuestro tiempo libre y cómo podemos hacerlo más efectivo para nuestro aprendizaje. Entonces veamos lo que tenemos propuesto para el día 4. Triángulos. Empleamos propiedades geométricas para construir un triángulo. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo hallamos el área de un triángulo y cómo encontramos el perímetro? Recuerden que lo que observamos aquí en esta primera figura, inicialmente se ve un triángulo equilátero. Dentro de él pueden observar ustedes 4 triángulos que también son equiláteros. Entonces vamos a ver algunas propiedades de este triángulo para desarrollar problemas propuestos para este día 4. No te olvides suscribirte a mi canal, me vas a encontrar como Angélica Carguas Mate Fácil. Vamos a dar respuestas a algunas preguntas que nos hemos planteado. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados. La notación que generalmente se usa es nombrar sus vértices con las letras mayúsculas A, B y C. Pero puedes usar otras letras del alfabeto, siempre y cuando sean mayúsculas. Un triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal. Algunas de estas propiedades son las siguientes. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Recuerden, suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Cada triángulo equilátero es equiangular, es decir, las medidas de sus ángulos internos son iguales. En este caso, cada ángulo mide 60 grados. Recordando también que un triángulo equilátero tiene lados iguales. Continuamos. Si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. Siguiente propiedad. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. Recuerden, ángulo mayor, lado mayor. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Como ven acá, ya nos están mencionando un ángulo exterior teniendo en cuenta los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué más debemos saber del triángulo? Recuerden, dice acá, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, lo que ya habíamos mencionado. ¿Cómo hallamos el perímetro de un triángulo? El perímetro, recordemos que es la suma de las longitudes de los lados. Por lo tanto, teniendo en cuenta este triángulo ABC, el perímetro sería la medida del lado AB más la medida del lado BC más la medida del lado CA. De esta manera estaríamos encontrando el perímetro. Una cosa más. Ustedes ven acá un triángulo equilátero. Y cuando tenemos un triángulo equilátero, debemos utilizar una fórmula especial para encontrar el área. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula es la siguiente. Lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Pueden observar entonces ustedes que esta fórmula va a funcionar para cualquier triángulo equilátero. Y la otra fórmula que teníamos se usa cuando se conoce la altura del triángulo, porque recuerden, en la fórmula que conocemos para hallar el área del triángulo es base por altura sobre 2. Eso es para cualquier triángulo. Esto, recuerden, chicas y chicos, es para el área de un triángulo equilátero.
recordando también que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Teniendo en cuenta las propiedades que hemos descrito del triángulo, ahora debemos desarrollar las situaciones que nos están planteando. Situación 1. Si el triángulo ANP, aquí está, ANP, está formado por los triángulos equiláteros de 8 centímetros de lado, ¿cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? ¿Cómo podemos calcular el perímetro y el área del triángulo ANP? Justifica la solución. Aquí ya nos están dando la imagen de los triángulos que nos mencionan. Nos dicen que este triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros. Y ustedes pueden observar, como la imagen anterior que les había presentado, que este triángulo equilátero está formado por 4 triángulos. Y a la vez estos 4 triángulos son equiláteros. Y nos dice que cada lado mide 8 centímetros. Entonces vamos a colocar sus medidas. AC es 8 centímetros, CN también es 8 centímetros, lo mismo que AB es 8 centímetros, también BP es 8 centímetros y aquí BC es 8 centímetros. Y así cada uno de los lados es 8 centímetros. Pero observemos este triángulo ABC. Como nos dice que es equilátero, ya hemos colocado sus longitudes de cada lado, que es 8 centímetros. Y recuerden también que los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. Ya lo tenemos colocado aquí. Ahora, ya habiendo colocado estos datos, podemos desarrollar lo que nos están preguntando. Vamos a calcular el perímetro del triángulo ANP. ¿Cómo calculamos ese perímetro? Para calcular el perímetro debemos conocer la longitud de su lado. En este caso, el lado AN sería 16 centímetros. El lado AP también 16 centímetros. Y finalmente el lado NP también es 16 centímetros. Quiere decir que cada lado de ese triángulo ANP es igual a 16 centímetros. Si ya tenemos conocido el lado, ahora sí podemos hallar el perímetro. Y el perímetro sería sumar cada una de las longitudes. Por lo tanto, tendríamos 16 más 16 más 16. Realizando los cálculos, podemos encontrar que el perímetro de ese triángulo es 48 centímetros. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Espero que sí. Ahora vamos a calcular el área. Recuerden, este es un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Y como no conocemos su altura, pues aquí tenemos que utilizar la fórmula especial, donde nos decía que el área es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por lado al cuadrado dividido entre 4. Y siempre que ustedes van a utilizar una fórmula, la pregunta que tendrían que hacerse es, ¿qué datos tengo de esa fórmula? Y en este caso, si nos pide hallar el área, acá nos habla de la raíz de 3, conocemos el valor, y acá nos dice lado al cuadrado. ¿Sabemos cuánto mide el lado del triángulo ANP? 16, ¿verdad? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazando tendríamos que el área de ese triángulo es raíz cuadrada de 3 multiplicado por 16 elevado al cuadrado. Todo ello dividido entre 4. Ahora realicemos los cálculos. La raíz de 3, si bien recuerdan, este es un decimal. Hay que reemplazarlo. Y 16 elevado al cuadrado es 256. Todo ello dividido entre 4. Ahora lo que podemos hacer es dividir 256 entre 4. Realizando esos cálculos tenemos lo siguiente. 256 entre 4 es 64. Y la raíz cuadrada de 3 es 1,73. Ya casi terminamos. Para finalizar tendríamos que multiplicar 1,73 por 64
Y de esta manera encontramos que el área de ese triángulo es 110,72 centímetros al cuadrado. Y una vez más, chicas y chicos, recuerden, el área siempre tiene unidades al cuadrado porque se trata de una multiplicación. A diferencia del perímetro, que se trata de suma. Aquí es centímetro, centímetro, centímetro. Por lo tanto, la unidad es en centímetro. ¿Qué les pareció? Ahora sí, ya hemos encontrado el perímetro y también el área. Pero hay algo más que nos piden en esta situación. Nos dice cuánto suman los ángulos internos. Y como hemos visto, si este ángulo A mide 60 grados, este ángulo N, ¿cuánto mide? 60 grados también, ¿verdad? Entonces decimos que para calcular la suma de los ángulos del triángulo ANP, lo primero que tenemos que saber es que el ángulo A es igual a la medida del ángulo N y este es igual a la medida del ángulo P. Cada uno de ellos mide 60 grados. Por lo tanto, tendríamos que sumar 60 más 60 más 60. Al sumar todo ello, tenemos 180 grados. Y cumple la propiedad que inicialmente habíamos mencionado. Bien, ahora sí pasamos a la situación número 2. Situación número 2. En el triángulo mostrado, aquí observamos el triángulo ABC, calcular el área del triángulo y la suma de los ángulos internos. Muchos de ustedes ya tienen la suma de los ángulos internos, ¿correcto? Entonces solamente van a verificar si su proceso es correcto o no. Observamos que todos los lados de este triángulo tienen la misma longitud. Por lo tanto, se trata de un triángulo equilátero. También recordemos que en un triángulo equilátero los ángulos tienen igual medida. En este caso, 60 grados. Ahora bien, para calcular el área, recuerden que deben utilizar la fórmula especial. Esta fórmula especial nos dice que el área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. Y aquí pueden ver ustedes que ya tenemos el lado del triángulo. ¿Cuánto es ese lado? 8 centímetros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Tenemos aquí, área va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por 8 elevado al cuadrado. Todo ello dividido entre 4. Cuando ya hemos reemplazado los datos que tenemos en la fórmula, lo que ahora tenemos que hacer es los cálculos. Entonces decimos 8 elevado al cuadrado sería 8 por 8, 64. Entre 4 multiplicado por la raíz de 3. Aquí está, pueden observar ustedes, 8 al cuadrado 64 dividido entre 4. Ahora dividimos 64 entre 4 es igual a 16. Y recuerden que el valor de la raíz cuadrada de 3 es 1,73. Y para finalizar y encontrar el área de este triángulo, lo que tenemos que hacer es multiplicar 1,73 por 16, resultando 27,68 centímetros al cuadrado. Ya está, ya hemos encontrado el área de ese triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar la suma de los ángulos internos. Entonces tenemos aquí cálculo de la suma de los ángulos del triángulo ANP. Como vemos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C tienen igual medida. Y aquí nos piden la suma. Como tienen igual medida, lo que tendríamos que hacer es 60 más 60 más 60. Todo ello va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, ya quedaría resuelto situación número 2, teniendo en cuenta la medida de los ángulos internos de un triángulo equilátero y también para el área hemos tenido en cuenta la fórmula especial. Entonces, chicas y chicos, ya hemos resuelto las dos situaciones. Muchas gracias por su atención. Quien les ha hablado el día de hoy, Angélica Carguas,
y me van a encontrar en mi canal como Angélica Carguas Mate Fácil. Pues bien, aquí les dejo algunas recomendaciones que ustedes lo pueden leer y tener en cuenta. Por favor, necesitamos estar sanos y salvos para podernos reencontrar en nuestras aulas. Nuestro mayor reto es no salir de casa si no es necesario. Quedémonos en casa, sigamos estas recomendaciones y cuidemos a nuestra familia. Hasta una próxima oportunidad.